Om Jnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunnitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Jena Bhutalisya Mrupagaram Handati Sabrantikam Bandham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagar Jatam Sadhana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Sadhana Vita He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kantarada Kantanamasta Kanchana Goram Virada Vrindavanashpari Brashabana Sutravita Namami Bhakti Avihina Parada Lakshekshita Chakamadi Tarangam Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vanchakalpadarvascha Kripa Sindhu Vivati Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Saraswati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai. Entonces estamos estudiando el Bhagavatam, el sexto canto, segundo capítulo. Ayamila es liberado por los Vishnudutas. Entonces hemos estudiado antes los argumentos de los Yamadutas, después los argumentos de los Vishnudutas, y ahora Shukadeva Goswami continúa. Estamos en el texto 20. Shri Shukadeva Goswami dijo: mi querido rey, tras estos juicios perfectos acerca de los principios del servicio devocional, basados en razones y argumentos, los mensajeros del Señor Vishnu liberaron al Brahmana Yamila de las cuerdas de los Yamadutas y le salvaron de la muerte inmediata. 21. Mi querido Maharaj Pariksit, oh subyugador de todo enemigo, tras escuchar la respuesta de los mensajeros del Señor Vishnu, los sirvientes de Yamaraj fueron a ver a su señor y le explicaron todo lo acontecido. 22. Una vez liberado de los lazos de los sirvientes de Yamaraj y libre ya de temor, el Brahmana Yamila recobró su buen sentido y ofreció inmediatamente reverencias a los Vishnudutas inclinando su cabeza a sus pies de loto. Estaba sumamente complacido con su presencia, pues había visto cómo le salvaron la vida de manos de los sirvientes de Yamaraj. Significado: los Vaishnavas también son Vishnudutas, pues cumplen órdenes de Krishna. ¿No? De ahí viene la palabra duty en inglés, dutra, en sánscrito. El Señor Krishna está muy deseoso de que todas las almas condicionadas que se pudren en el mundo material se entreguen a Él y se salven de los sufrimientos materiales en esta vida y del castigo en los infiernos después de morir. Por esa razón el Vaishnava trata de que las almas condicionadas recobren el buen sentido. Aquellos que como Ayamila tienen la fortuna de ser salvados por los Vishnudutas o Vaishnavas van de regreso al hogar de vuelta a Dios. 23. Oh intachable Maharaj Pariksit, cuando vieron que Ayamila trataba de decirles algo, los mensajeros de la Suprema Personalidad de Dios, los Vishnudutas, desaparecieron inmediatamente de su presencia. Significado por Srila Prabhupada. El Shastra dice: a las personas que son papishta, muy pecaminosas, y durachar, de mala conducta o de hábitos muy sucios, que están en contra de la existencia de Dios, que no respetan a los Vaishnavas y a los Brahmanes, y que comen de todo sin discriminar, la muerte les llega, sin duda alguna, en el momento menos esperado. Se explica que en Kali Yuga las personas pueden vivir hasta un máximo de 100 años. Sin embargo, cuanto mayor es la degradación de la gente, su vida se acorta más. Prayenal Payusha. Ayamila tenía que haber muerto inmediatamente, pero al librarse de las reacciones pecaminosas, se alargó la duración de su vida. Al ver que Ayamila trataba de decirles algo, los Vishnudutas desaparecieron. De ese modo, le daban oportunidad de glorificar al Señor Supremo. Todas las reacciones de sus pecados habían sido destruidas, de modo que ahora estaba preparado para glorificar al Señor.
De hecho, no es posible glorificar al Señor sin estar completamente libre de actos pecaminosos. Esto lo confirma el propio Krishna en el Bhagavad Gita 7.28. Yesham tontagatam papam jananam punya karmanam. Te donda mohanir mukta bhajante mam dridavrata. Aquellos que han observado una conducta piadosa en vidas previas y en la presente, y cuyas actividades pecaminosas están completamente erradicadas, se liberan de las dualidades de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Los Vishnudutas hicieron de Ayamila una persona consciente del servicio devocional. De ese modo, podría capacitarse inmediatamente para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Sin embargo, para aumentar su ansia de glorificar al Señor, desaparecieron de inmediato, pues en su ausencia sentiría separación. Quien siente esa separación glorifica al Señor con gran intensidad. 24 y 25. Tras escuchar el diálogo entre Yamadutas y Vishnudutas, Ayamila pudo entender los principios religiosos que actúan bajo las tres modalidades de la naturaleza material y que se mencionan en los tres Vedas. También comprendió los principios religiosos trascendentales que están por sobre las modalidades de la naturaleza material y que se centran en la relación entre el ser vivo y la suprema personalidad de Dios. Además de esto, Ayamila escuchó la glorificación del nombre, fama, cualidades y pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. De ese modo, se convirtió en un devoto perfectamente puro. Cuando recordó sus pasadas actividades pecaminosas, lamentó mucho haberlas realizado. 26. Ayamila dijo: ¡ay de mí! ¿Cómo me degradé por ser sirviente de mis sentidos? Caí de mi posición de Brahman, debidamente calificado, y engendré hijos en el vientre de una prostituta. Significado por Srila Prabhupada. Los hombres de las clases superiores, brahmanes, kshatriyas y vaishyas, no engendran hijos en el vientre de mujeres de baja clase. Por esa razón, en la sociedad védica existe la costumbre de examinar los horóscopos de los jóvenes cuyo matrimonio se considera para ver si la combinación es adecuada. La astrología védica revela si se ha nacido en el Vipra Varna, Kshatriya Varna, Vaishya Varna o Shudra Varna, conforme a las tres modalidades de la naturaleza material. Este procedimiento es necesario, pues un matrimonio entre un joven perteneciente al Vipra Varna y una muchacha de Shudra Varna es incompatible. Marido y mujer no hallarían más que miserias en esa vida matrimonial. Por tanto, los jóvenes deben casarse con muchachas de su misma categoría. Por supuesto, esto es traigunya, un cálculo material según los Vedas, pero si los novios son devotos, no hace falta hacer estas consideraciones. El devoto es trascendental y por ello un matrimonio entre devotos forma una combinación feliz. Bueno, en teoría. 27. ¡Ay de mí! Condenado sea. He sido tan pecaminoso que he deshonrado la tradición de mi familia. Abandoné mi casta, bella y joven esposa para darme la vida sexual con una prostituta degradada y habituada al vino. ¡Ay de mí! Condenado sea. 28. Mis padres eran ancianos y no tenían ningún otro hijo ni amigo que velara por ellos. Como yo no lo hice, pasaron grandes dificultades. Ay de mí, fui un desagradecido y les abandoné en aquella condición como un hombre abominable y de baja clase. Significado por Srila Prabhupada. Según la civilización védica, todo el mundo tiene la responsabilidad de cuidar de los brahmanes, de los ancianos, de las mujeres, de los niños y las vacas. Ese es el deber de todos y en especial de las personas de clase alta. Ayamila, debido a su relación con la prostituta, abandonó todos sus deberes. Lamentando por ello, ahora Ayamila se consideraba muy degradado. 29. Ahora veo claro que como consecuencia de sus actos, una persona pecaminosa como yo debería haber sido arrojada a los mundos infernales, destinados a quienes han quebrado los principios religiosos, donde tendría que haber sufrido terriblemente. 30. Lo que vi, ¿fue un sueño o fue realidad? Veía hombres temibles, con cuerdas en las manos que venían a apresarme y tiraban de mí para llevarme con ellos. ¿Dónde están? ¿Se han ido? 31. ¿Y dónde están esas 4 personas liberadas, seres hermosos que me liberaron de mis captores y me salvaron de ser arrastrado a las profundidades de la región infernal?
32. Por haberme hundido en un océano de actividades pecaminosas, soy en verdad sumamente abominable y desgraciado. Sin embargo, por mis actividades espirituales pasadas, he podido ver a esas 4 personalidades excelsas que vinieron a rescatarme. Ahora, gracias a su visita, me siento enormemente feliz. Significado por Srila Prabhupada. El Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2254 afirma Sadhu Sangha Sarva Shastra y Lavamatra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. En todas las escrituras se recomienda relación con devotos, pues un simple instante en compañía de ellos nos puede traer la semilla de la perfección completa. Al comienzo de su vida, Yamila era verdaderamente muy puro y se relacionaba con devotos y brahmanes. Debido a esa actividad piadosa y a pesar de su caída, se sintió inspirado a dar a su hijo el nombre de Narayan. En verdad, si lo hizo fue gracias al buen consejo que la Suprema Personalidad de Dios le dio desde su interior. En el Bhagavad Gita 15:15, el Señor dice, Sarvasya Chahampi Visani Vishto Matasmritir Jnanam Apohanam Cha. Y estoy situado en el corazón de todos, y de mí provienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. El Señor que está presente en el corazón de todos es tan bondadoso que nunca olvida a quien alguna vez le haya ofrecido un pequeño servicio. Por esa razón, Él desde dentro dio a Yamila la oportunidad de poner a su hijo menor el nombre de Narayan. De modo que lleno de cariño le llamaba constantemente, Narayan, Narayan. Con ello, en el momento de la muerte, se salvaría de la situación más temible y peligrosa. Así es la misericordia de Krishna. Guru Krishna Prashadepai Bhaktilata Vijay. Por la misericordia del Guru y de Krishna se recibe la semilla de la devoción, del Bhakti. Ese contacto salva al devoto del mayor de los temores. Por esa razón, en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, cambiamos el nombre del devoto por otro nombre que le haga recordar a Vishnu. El devoto que pueda recordar en el momento de morir su propio nombre, sea Krishna Das o Govinda Das, se salvará del mayor de los peligros. Por tanto, el cambio de nombre en el momento de la iniciación es esencial. El movimiento para la conciencia de Krishna presta atención a los mínimos detalles y con ello nos ofrece grandes posibilidades de recordar a Krishna de un modo u otro. Qué punto importante, ¿sí? (33) De no haber sido por mi pasado servicio devocional, ¿cómo habría podido yo, un ser impuro que mantenía a una prostituta, haber recibido la oportunidad de cantar el santo nombre de Vaikuntha Pati cuando estaba a punto de morir? Ciertamente hubiera sido imposible. 34. Ayamila continuó. Soy un desvergonzado engañador que ha destruido su cultura brahmánica. En verdad, soy la personificación del pecado. ¿Cuál es mi posición comparada con el canto del santo nombre del Señor Narayan, que es completamente propicio? 35. Soy un gran pecador, pero puesto que he recibido esta oportunidad, debo controlar por completo mi mente, vida y sentidos, y ocuparme siempre en servicio devocional, de modo que no caiga de nuevo en la profunda y oscura ignorancia de la vida materialista. 36 y 37. Perdón, hay un significado. Dice, todos debemos tener esa determinación. Por la misericordia de Krishna y del Maestro Espiritual nos hemos elevado a una posición excelsa, y si recordamos que se trata de una gran oportunidad y oramos a Krishna para no volver a caer, lograremos que nuestra vida sea un éxito. 36 y 37. Debido a la identificación con el cuerpo, nos sometemos a los deseos de complacer los sentidos. Así nos ocupamos en todo tipo de actos piadosos e impíos. En eso consiste el cautiverio material. Ahora voy a desenredarme del cautiverio material que ha tenido su causa en la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios actuando en forma de una mujer. Por ser un alma muy degradada, caí víctima de la energía ilusoria y fui como un perro danzarín en sus manos. Voy a abandonar todos los deseos de disfrute y librarme de esa ilusión. Voy a ser un amigo misericordioso y bien queriente de todas las entidades vivientes y permaneceré siempre absorto en el estado de conciencia de Krishna. 38. Por el simple hecho de haber cantado el santo nombre del Señor en compañía de devotos, mi corazón se está purificando. Por esa razón no volveré a caer víctima del engañoso encanto de la complacencia material de los sentidos. A partir de ahora ya no me identificaré con el cuerpo, pues me he establecido firmemente
en el plano de la verdad absoluta. Abandonaré los falsos conceptos de yo y mío y fijaré mi mente a los pies del loto de Krishna. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se explica con gran claridad la manera en que la entidad viviente cae víctima del condicionamiento material. Todo empieza cuando identifica erróneamente el cuerpo con su ser. Por eso el Bhagavad Gita comienza con la instrucción espiritual de que no somos el cuerpo, sino que estamos dentro del cuerpo. Solo quien canta el santo nombre de Krishna, el Mahamantra, Hare Krishna, y se mantiene siempre en compañía de devotos, puede alcanzar ese estado de conciencia. Ese es el secreto del éxito. Por eso hacemos hincapié en que hay que cantar el santo nombre del Señor y mantenerse libre de las contaminaciones del mundo material, y en especial de las contaminaciones de los deseos de disfrutar de la vida sexual ilícita, de comer carne, de consumir drogas y participar en juegos de azar. Con determinación debemos hacer votos de seguir esos principios para de ese modo salvarnos de la miserable condición de la existencia material. Lo primero que hay que hacer es liberarse del concepto corporal de la vida. 39. Por haberse relacionado con devotos, los Vishnudutas, durante un instante Ayamila se desapegó con determinación del concepto material de la vida. Libre así de toda atracción material, partió de inmediato hacia Hardwar. Significado por Srila Prabhupada. La palabra Mukta Sarvanubandhana indica que tras este incidente Ayamila, sin preocuparse más de su esposa e hijos, se fue directamente a Hardwar para cultivar la vida espiritual. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna dispone ahora de centros en Vrindavan y en Navadvip, de modo que quienes deseen llevar una vida retirada, sean o no devotos, pueden ir ahí con determinación abandonar el concepto corporal de la vida. Damos la bienvenida a todo el que desee vivir en esos lugares sagrados por el resto de sus días, con la idea de alcanzar el éxito supremo mediante el sencillo método de cantar el santo nombre del Señor y tomar prasad. De ese modo podrán ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. No hemos abierto todavía un centro en Hardwar, pero para los devotos Vrindavan y Sridhar Mayapur son mejores que cualquier otro lugar. El templo de Chaitanya Chandrodaya brinda una buena oportunidad de relacionarse con devotos. Aprovechemos todos esa oportunidad. 40. En Hardwar, Ayamila se refugió en un templo de Vishnu donde practicó el proceso de Bhakti Yoga. Allí controló los sentidos y aplicó su mente por entero al servicio del Señor. Significado por Srila Prabhupada. Los devotos que se han unido al movimiento para la conciencia de Krishna pueden vivir cómodamente en uno de los muchos templos de que disponemos y ocuparse en el servicio devocional del Señor. De ese modo pueden controlar la mente y los sentidos y obtener el éxito supremo en la vida. Este proceso desciende desde épocas de las que no hay recuerdo. Debemos aprender de la vida de Ayamila y hacer votos con determinación, proponiéndonos hacer lo que fuera necesario para seguir esta senda. 41. Ayamila se consagró por entero al servicio devocional. De ese modo, desapegó su mente del proceso de la complacencia sensorial y se absorbió por completo en pensar en la forma del Señor. Indicado por Srila Prabhupada, quien adore a la deidad en el templo verá que su mente, de modo natural, queda absorta en pensar en el Señor y en su forma. No hay diferencia entre la forma del Señor y el propio Señor. Por esa razón, el Bhakti Yoga es el sistema de yoga más fácil. Los yogis tratan de concentrar la mente en la forma de la superalma Vishnu, que está dentro del corazón. Pero ese mismo objetivo puede alcanzarse fácilmente cuando la mente está absorta en la deidad que se adora en el templo. En todos los templos hay una forma trascendental del Señor y es muy fácil pensar en ella. Quien ve al Señor durante el arti, le ofrece boga y piensa constantemente en la forma de la deidad, se convierte en un yogi de primera categoría. Ese es el mejor proceso de yoga, como nos confirma la Suprema Personalidad de Dios en el Bhagavad Gita 6.47. Yoginama pisarvesham adgatanantaratmana shradhavam vajati yamam samayukta tamamata. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre mora en mí, piensa en mí y me ofrece servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí en yoga y el más elevado de todos. Esa es mi opinión.
Yogi de primera categoría es aquel que, pensando siempre en la forma del Señor, controla los sentidos y se desapega de las actividades materiales. 42. Cuando su inteligencia y mente estuvieron fijas en la forma del Señor, el Brahmana Yamila vio de nuevo ante él a 4 personas celestiales. Al comprender que se trataba de los mismos que había visto en el pasado, les ofreció reverencias postradas. 43. Al ver a los Vishnudutas, Yamila abandonó su cuerpo material en Hardwar, a orillas del Ganga. Entonces recuperó su cuerpo espiritual original, un cuerpo adecuado para un sirviente directo del Señor. Significado por Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita 4.9 dice: Yama karma chamedivyam evam yoveti tatvata tyaktua deham punaryama naiti mameti sarjuna. O Arjun, quien conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. La perfección en el proceso de conciencia de Krishna trae como resultado que tras abandonar el cuerpo material, la persona se eleva de inmediato al mundo espiritual en su cuerpo espiritual original, para servir en forma directa a la Suprema Personalidad de Dios. Algunos devotos van a ir a Vaikuntha Loka, mientras que otros gozan de la compañía de Krishna en Goloka Vrindavan. 44. En compañía de los mensajeros del Señor Vishnu, Yamila se subió a un aeroplano de oro. Surcando las rutas del espacio, fue directamente a la morada del Señor Vishnu, el esposo de la diosa de la fortuna. Significado por Srila Prabhupada. Los científicos materialistas llevan muchos años tratando de ir a la Luna, pero todavía no han podido conseguirlo. Sin embargo, los aviones espirituales de los planetas espirituales pueden llevarnos incluso de regreso al hogar, de vuelta a Dios, en un segundo. Ni podemos imaginar la velocidad de esos aeroplanos. El espíritu es más sutil que la mente y todo el mundo sabe por propia experiencia lo rápido que la mente viaja de un lugar a otro. Por tanto, la única manera de imaginar la rapidez de la forma espiritual es comparar con la velocidad de la mente. El devoto perfecto puede regresar al hogar de vuelta a Dios inmediatamente, después de abandonar el cuerpo material en menos de un instante. 45. Yamila era un brahman, pero debido a las malas compañías abandonó por completo la cultura brahmánica y los principios religiosos. Había caído muy bajo hasta el punto de robar, beber y realizar otros actos abominables. Incluso mantenía a una prostituta. Por todo ello, su destino era ser llevado al infierno por los mensajeros de Yamaraj. Sin embargo, un simple reflejo del canto del santo nombre de Narayan bastó para que fuese rescatado de inmediato. 46. Por tanto, aquel que desee liberarse del cautiverio material debe adoptar el proceso de cantar y glorificar el nombre, la fama, forma y pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios, a cuyos pies reposan todos los lugares sagrados. Otros métodos, como la expiación piadosa, el conocimiento especulativo y la meditación del yoga místico, no pueden dar el beneficio adecuado, pues la persona vuelve a los actos fruitivos incluso después de someterse a esos procesos, incapaz de controlar la mente, que está contaminada por las cualidades más bajas de la naturaleza, la pasión y la ignorancia. Significado por Srila Prabhupada. En la práctica hemos visto que muchos karmis, gyanis y yogis vuelven a pegarse a las actividades materiales incluso después de haber alcanzado supuestamente la perfección. Son muchos mal llamados swamis y yogis que abandonan las actividades materiales por considerarlas falsas, yagan mitya, pero después de algún tiempo se vuelven a ocupar en actos materiales y abren hospitales y escuelas o realizan otros actos de beneficencia. A veces toman parte en actividades políticas a pesar que insisten en declarar que son sannyasis, miembros de la orden de renuncia. Sin embargo, la conclusión perfecta es que si alguien desea liberarse verdaderamente del mundo material, debe emprender el proceso de servicio devocional que comienza con Shravanam Kirtanam Vishnu, cantar y escuchar
las glorias del Señor. Esto lo ha demostrado en la práctica el movimiento para la conciencia de Krishna. Muchos jóvenes occidentales, adictos a drogas y otros malos hábitos, que no podían abandonarlos, pero tan pronto como se unieron al movimiento de la conciencia de Krishna, pudieron dejar de lado todas esas tendencias y se ocupan con toda seriedad en cantar la gloria del Señor. En otras palabras, este proceso es perfecto para expiar los actos realizados bajo la influencia de las modalidades inferiores de la pasión y la ignorancia. Como el Bhagavatam 1.2.19 afirma, Tadara yastamo bhava, kamalabadayaschaye, cheta etai anavidam, stitam sattva prasidati. Como resultado de Raja y Tama, la persona es cada vez más lujuriosa y codiciosa. Sin embargo, cuando emprende el proceso de cantar y escuchar, llega al plano de la bondad y es feliz. A medida que avanza en el cultivo del servicio devocional, todas sus dudas se disipan por completo. Vidyate Hridaya Grantis Chidanti Sarvasamsaya. De ese modo, el nudo del deseo de realizar actividades se rompe en pedazos. 47 y 48. Esta histórica narración es muy confidencial y tiene el poder de destruir todas las reacciones pecaminosas. Por ello, aquel que la escuche o la explique con gran fe y devoción nunca más será condenado a vivir en los infiernos, a pesar de haber recibido un cuerpo material y aunque pueda haber sido un gran pecador. En verdad, los Yamadutas que cumplen las órdenes de Yamaraj no se acercarán a él ni siquiera para verlo. Tras abandonar el cuerpo, esa persona irá de regreso al hogar, de vuelta a Dios, donde será recibida y adorada con gran respeto. 49. En la agonía de la muerte, Yamila cantó el santo nombre del Señor. Su canto en realidad iba dirigido a su hijo, pero aún así Yamila se fue de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Por tanto, si una persona escucha y canta el santo nombre del Señor con fe y sin ofensas, ¿qué duda cabe que irá de regreso a Dios? Significado por Srila Prabhupada. En el momento de la muerte, todas las funciones del cuerpo se trastornan y nos vemos sumidos en una gran confusión. En ese momento, incluso quien haya practicado el canto del santo nombre del Señor durante toda su vida, puede verse incapaz de cantar el mantra Hare Krishna con claridad. No obstante, esa persona recibe todos los beneficios del canto del santo nombre. Por eso, mientras el cuerpo está sano, ¿por qué no cantar el santo nombre del Señor en voz alta y clara? Mediante esa práctica es muy posible cantar el santo nombre del Señor con amor y fe en el momento de la muerte. En conclusión, aquel que canta el santo nombre del Señor constantemente tiene garantizado el regreso al hogar de vuelta a Dios sin la menor duda. Hay una nota suplementaria. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur presenta su comentario a los textos 9 y 10 en forma de un diálogo, explicando que por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor podemos librarnos de todas las reacciones pecaminosas. Alguien podría decir, acepto que el canto del santo nombre puede librarnos de todas las reacciones de la vida pecaminosa. Sin embargo, quien realiza actos pecaminosos con plena conciencia de ello, no una, sino muchísimas veces, no puede librarse de las reacciones de esos pecados, ni siquiera después de 12 años de expiación. ¿Cómo sería posible que por cantar el santo nombre una sola vez se libere al instante de las reacciones de todos esos pecados? La Vishwanath Chakravarti Thakur responde citando los versos 9 y 10 de este capítulo, que dice, el canto del santo nombre del Señor Vishnu es el mejor proceso de expiación para el ladrón de oro y otros objetos preciados, para el borracho, para el que traiciona a un amigo familiar, para el que mata a un brahman, para el que se entrega a la vida sexual como esposa incluso de su guru o de un superior. También es el mejor método de expiación para el asesino de mujeres, del rey o de su propio padre, para quien mata vacas y todos los demás hombres pecaminosos. Por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor Vishnu, esas personas pecaminosas pueden atraer la atención del Señor Supremo, quien entonces piensa, oh, esta persona ha cantado mi santo nombre, así que mi deber es protegerlo. Con el canto del santo nombre se puede expiar la vida pecaminosa y destruir todas las reacciones pecaminosas, aunque no es un proceso de expiación propiamente dicho. El proceso de expiación corriente puede proteger a un pecador durante un tiempo, pero no le limpia por completo del deseo de cometer esos actos pecaminosos que están arraigados en el corazón. Por tanto, ese proceso de expiación
no tiene tanta potencia como el canto del santo nombre del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En los Shastras se dice que si una persona canta por una sola vez el santo nombre y se entrega por completo a los pies del otro Señor, el Señor desde ese momento le considera su protegido y siempre se siente inclinado a protegerlo. Así lo confirma Sridhar Swami. De modo que cuando Ayamila se encontró en grave peligro, a punto de ser llevado por los mensajeros de Yamaraj, el Señor envió de inmediato a sus sirvientes personales para que le protejan. Y como Ayamila se había liberado de todas las reacciones pecaminosas, los Vishnudutas hablaron en su defensa. Ayamila había puesto a su hijo el nombre Narayan y como le quería mucho, siempre lo llamaba. Llamaba a su hijo, pero el nombre de Narayan es poderoso en sí mismo, pues no es diferente del propio Narayan, el Señor Supremo. Todas las reacciones de la vida pecaminosa de Ayamila quedaron neutralizadas en el momento en que dio a su hijo el nombre de Narayan. Y sin ser consciente de ello, siempre llamaba a su hijo cantando así miles de veces el santo nombre de Narayan y estaba avanzando en el cultivo de conciencia de Krishna. Alguien podría argumentar, pero si cantaba el santo nombre de Narayan, ¿cómo es posible que viva con una prostituta y piense en beber vino? Con sus actos pecaminosos atraía continuo sufrimiento sobre sí. Por ello podría decirse que la única causa de su liberación fue el nombre de Narayan, pronunciado en sus últimos momentos. Sin embargo, su canto habría sido entonces Nama Parada, Namno Baladyasyahi Papa Buddhi. Aquel que continúa realizando actos pecaminosos, tratando de neutralizar sus pecados mediante el canto del santo nombre, es un Nama Aparadi, ofensor del santo nombre. Como respuesta se puede decir que el canto de Ayamila estaba libre de ofensas, ya que no cantaba el nombre de Narayan con intención de neutralizar sus pecados. Él no sabía que estaba pegado a los actos pecaminosos, ni sabía que su canto del nombre de Narayan los neutralizaba. Por tanto, no cometió Nama Parada. Y puede decirse que su canto repetido del nombre de Narayan era un canto puro, aunque llamara a su hijo. Ayamila fue acumulando resultados del Bhakti sin darse siquiera cuenta. En verdad, incluso la primera vez que pronunció el santo nombre fue suficiente para anular todas las reacciones pecaminosas de toda su vida. Para ilustrar esto con un ejemplo lógico, diremos que una higuera no da fruto el momento que la plantamos, pero a su debido tiempo podemos recoger higos. En forma similar, el servicio devocional de Ayamila creció de poco, de modo que a pesar de haber cometido actos muy pecaminosos, las reacciones de esos actos no le afectaron. En los Shastras se dice que cuando alguien canta el santo nombre del Señor, aunque sea una sola vez, las reacciones de su vida pecaminosa pasada, presente o futura ya no podrán afectarle. Pongamos otro ejemplo. Si a una serpiente se le sacan los colmillos venenosos, sus futuras víctimas se salvarán del efecto de su veneno, aunque les pique muchas veces. Del mismo modo, el devoto que cante el santo nombre sin cometer ofensas, aunque sea solo una vez, está protegido eternamente. Solo tiene que esperar a que con el paso del tiempo maduren los resultados de su canto. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 2 del canto 6 del Srimad Bhagavatam, titulado Ayamila liberado por los Vishnudutas. ¿Sí? Pues mañana estudiamos el capítulo 3, Yamaraj instruye a sus mensajeros. Ya, vamos a quedar ahí. Shri Guru Guranga Gandharvika Giridharaji ki jai, Shri Guranga Radharamani ki jai. Bhakti Brahma Guru Goswami Maharaj ki jai. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj ki jai, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki jai, Om Vishnupada Bhakti Devativannacharya Maharaj ki jai, Om Vishnupada Prabhupada Prabhu ki jai, Om Vishnupada jai, Pataka Swami Maharaj ki jai, Jagadguru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai, jai Satchidananda Bhakti Thakur ki jai, Gaura Premanande Hari Hari Bol. Todas las glorias a los adultos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, Shri Guru